Buenas noches, estamos hoy día 5 de febrero del 2025 y vamos a compartir el libro de Apocalipsis, Revelación. Estamos hoy día para compartir el capítulo 6 y el capítulo 7. Dios mediante, el Señor nos unja para hacer su trabajo y para escuchar y recibir su palabra. Entonces, en Apocalipsis 6 comienzan acá los 7 sellos que se mencionaron en los capítulos anteriores. Entonces, que decía que el único que era digno era el Cordero, que es Cristo nuestro Señor. Y vamos a leer. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Ok, primero, en abrir los sellos, acuérdense que hemos revisado que es romper los sellos. No es, y también otras decían desligar los sellos. No, esto es, son sellos rígidos, entonces se rompen. Es el único que podía romperlos es el Cordero, ¿no? Y acá dice, y oí a uno de los 4 seres vivientes. En otras dicen de los 4 seres vivientes, en otras el primer ser viviente. Bueno, de uno de los seres vivientes que hemos conversado sale una voz muy intensa y me dice, ven y mira. Y aparece un caballo blanco. Acá hay un asunto, porque vamos a ver que estos primeros 4 jinetes tienen una misma relación con lo que Jesús habla en Mateo 24 en cuanto al orden de estos 4 jinetes. Mucha gente piensa que como es el caballo blanco y Jesús se parece a un caballo blanco, este es Jesús. No, acuérdense, es Jesús el que rompe el sello para que salga este caballo blanco y alguien que lo montaba. En la traducción tenía un arco. La palabra hebrea significa o arco o puede significar arco iris, pero obviamente no encaja arco iris en este concepto, entonces queda arco. Arco es como que tiene un cierto poder, pero no total, pues no tenía arco y flechas. Y le fue a una corona y salió venciendo y para vencer. En la secuencia de Mateo 24, en la secuencia de Mateo 24 que la podemos ver acá en este instante, y eh, se me movió para otro lado. Vamos a abrir Mateo 24 un segundito. Del 3 al 8 y acá apareció el 38. Momentito. Ahora sí. En la señal antes del fin dice, Jesús estaba sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se acercaron y le dijeron, dinos cuándo sucederá esto. Está hablando de la destrucción del templo, su regreso, etc. Y dice, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? O sea, de acabarse el sistema, no del fin del mundo de la tierra, sino del fin del sistema. Pero acuérdense que el mundo es lo que está rigiendo, no es Dios, sino el mundo que está rigiendo hasta que Jesús venga y se ponga como Rey y Señor, ¿no es cierto? Entonces, fin del mundo no significa destrucción de la tierra, sino fin del sistema de cosas como está funcionando ahorita. Y Jesús respondió, cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Lo primero que va a venir es un falso Cristo. Van a venir muchos, pero va a venir el anticristo. Entonces, cuando revisamos en el anterior, nos damos cuenta de que ese caballo blanco es un anticristo, es el anticristo que engaña, y una de las cosas viene como caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco, viene como para vencer. Salió para vencer y venció, ¿no? Salió venciendo y para vencer, porque logra algunas cosas específicamente. Ok, ese es el caballo blanco. Cuando abrió el segundo sello, o rompió el segundo sello, oía al segundo ser viviente, porque eran 4, que decía, ven y mira, y salió otro caballo de color rojo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Miren el asunto, es poder de quitarle de la tierra la paz. O sea, ¿hay paz realmente en la tierra? ¿No? Hoy estamos en guerras también, ¿no es cierto? Tenemos la guerra de Ucrania, tenemos la guerra de Israel, pero la Biblia habla
de que va a haber un pacto de paz de 7 años. Que todo el mundo dice, ese es el tiempo final, los 7 años, la gran tribulación. No, son una declaración de 7 años de paz, que a la mitad del periodo de 7 años se rompe y comienza en los 3 años y medio finales, que sí son la gran tribulación. Mucha gente dice que la gran tribulación son 7 años. No, la gran tribulación son 3 años y medio. Los 7 años son el supuesto, no supuesto, sino el pacto de paz que se rompe a mitad y se comienza la tribulación, que Jesús lo explica en Mateo 24, la ruptura de ese pacto de paz. Pero bueno, el anticristo le fue dado poder para engañar y estar, pero luego esta segunda parte es romper y quitar de la tierra la paz. O sea, ese pacto de 3 años y medio se rompe y se quita la paz, porque era un pacto de paz. ¿Ok? Miren la secuencia. Y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Nuevamente, regresamos a Mateo 24, que decía, yo soy el Cristo. Y en el 6 dice, ustedes oirán hablar de guerras y rumores de guerras. ¿Qué significa guerra? Lo contrario de la paz. O sea, la secuencia es caballo blanco, guerras, y dicen, oirán hablar de guerras y de rumores de guerras. Pero no se angustien porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no será el fin. El fin es cuando regresa el Cristo. Todavía va a haber algo que va a pasar en intermedio. Dice, se levantarán nación contra nación y reino contra reino y habrá hambres y terremotos en distintos lugares. Miren el orden de aparición de las cosas. Y eso lo vamos a ver ahorita siguiendo con lo que estábamos leyendo en el libro de Apocalipsis. ¿Ok? Entonces Jesús en Mateo 24 ya está dando este mismo orden. ¿No? Revisamos caballo blanco, el falso Cristo, luego vienen las guerras, los rumores de guerra que quitan, y luego viene hambres y estas cosas, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver. Sería una gran espada para pelear. Vamos al tercer sello. Oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira, y mire, y aquí un caballo negro. Hemos visto un caballo blanco, un caballo bermejo o rojo y un caballo negro. Y el que le montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz que medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Un denario es el salario de un día completo. En el original, la palabra no es denario, sino es algo que tiene dos caras, es una moneda. Y esa moneda representa al denario, por eso lo han traducido como denario. Lo que representa es el salario de un día. Esa es la importancia. Ok. Dice 2 medidas de trigo por un denario, 2 libras han puesto acá, pero que lo original eso es una medida de trigo. El precio de un denario, un día completo de trabajo para solamente conseguir eso, es como una hiperinflación. Si tienes una inflación muy grande y no puedes comprar comida, ¿qué cosa hay? Hambres, pestilencias, peste, que es lo que va a venir después, ¿no es cierto? Pero hambre. Y 6 libras o 3 medidas de cebada por un denario es mucho. Nuevamente, eso se indica mucha dificultad para conseguir alimento, hambre, que es la misma secuencia que hemos visto en Mateo 24. Pero dice algo bien interesante, pero no dañes el aceite ni el vino. El aceite y el vino es, no es del pobre. Tenemos que fijarnos en la época. ¿Qué significaba? Sí, se podía tomar vino, pero no era algo que los gente más humilde podían consumir constantemente. Eso era para los ricos. Es como decir, acá estamos pisando a los pobres, pero los ricos mantienen eh, su comodidad porque la han arreglado de antemano. O sea, todo este plan del anticristo y los gobiernos que van a estar manejando, etcétera, está hablando de hambre, pero al mismo tiempo de los poderosos esconderse. ¿Ok? Y luego sigue diciendo en el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. En todas las cuatro, ven y mira, ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, ¿no? Y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Vamos a hacer una pequeña corrección. Este caballo amarillo, vamos a ver que diferentes versiones en otras dicen verde,
Pero en las más antiguas hablan de un caballo moteado, y un caballo muy moteado, como con marcas por todas partes. O sea, como, como una señal muy fuerte y un caballo muy intensamente moteado. Eh, no explica más, pero podría significar la cantidad de cosas que van a pasar sobre la tierra. En la traducción amarillo verde era como un caballo enfermo que está enfermo y trae enfermedad. No, no es el caballo que está enfermo. La enfermedad viene sobre la tierra. Es un caballo con mucho poder para hacer ¿qué? Matar con espada, con hambre, con mortandad, con la fría de tierra, y tiene por nombre muerte, y el Hades le seguía. El Hades significa la tumba, ¿no? O sea, el mundo espiritual para donde están los muertos. Significa que va a haber una gran pérdida humana. Nuevamente, esto ya es después de la ruptura de la paz. Cuando estudiamos toda la secuencia, los 7 años finales, son un pacto de paz de 7 años, ruptura a la mitad del pacto, y de ahí comienza la gran tribulación. Y acá igualito, primero el caballo blanco, el anticristo, que viene con poder para gobernar y reinar, y luego viene y se rompe, le quitan la paz a la tierra. Esta es la secuencia de los 7 últimos años, y acá estamos hablando de los 3 y medio años finales, que es la gran tribulación. Y la gran tribulación lo vamos a seguir estudiando después en los siguientes capítulos. Vamos a ver cómo las trompetas van sonando y que van significando. O sea, acá nos ha adelantado en forma global, y luego en los capítulos 8, 9, 10, 14, etcétera, etcétera, vamos a retroceder y volver a avanzar para explicar con detalle algunos puntos, porque así está el libro de Revelación, ¿ya? Porque aquí inclusive vamos a ver el quinto sello. El quinto sello se abre y vi bajo el altar o frente al trono, que en otras versiones, las almas o los espíritus de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Estoy hablando de mártires acá. Y estos clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Este pedazo final es un agregado de siglos posteriores. En el original no existe este pedazo que se completase el número de sus consiervos y sus hermanos. Que sí, obvio, hay una lógica, porque se va a seguir salvando gente y va a haber gente que va a ser mártir, y pertenecen obviamente a este grupo. Pero esta explicación, aunque tiene lógica, no está en el original. Pero tampoco malogra esto. Pero es un agregado posterior a la Biblia griega. Ok. Que entonces estos son mártires que están diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ok. Esto es interesante, porque hay mucha gente que dice que cuando alguien muere se va a dormir. Y no, no están durmiendo, están clamando, pidiendo ayuda, ¿no? Y dice que descansasen, que la tomaran con calma, que no se preocupen, que disfrutaran del tiempo que estaban ahí. Está hablando del mundo espiritual, ¿no? 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Cuando vamos a seguir viendo después en Apocalipsis más cosas, hay lo que se llama la ira de Dios, que eso ocurre al final. Como les digo, acá está haciendo un recuento desde que comienza el anticristo en los sellos hasta, hasta su regreso. Pero obviamente después va a explicar paso por paso. Acá ya se saltó a la parte que se llama ira de Dios, que la vamos a explicar en otro capítulo. ¿Ok? Pero miren acá, la palabra dice: hubo un gran terremoto. ¿Ya? La palabra terremoto acá es singular, como si hubiera un solo terremoto en toda la tierra. Pero las palabras en hebreo originales
son plurales, o sea que hubo múltiples terremotos en todas partes y así se puede cubrir prácticamente toda la tierra. Pero nuevamente es en lo que se llama la ira de Dios, que es al final. El sol se puso negro como tela de silicio. Lo único que aparece en el original es que el sol se oscureció tremendamente y la luna se puso roja como sangre, color rojo. Como sangre es una explicación, pero es roja. Sol apagado, luna roja. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Acá hay dos traducciones. Una es esta y otra dice los reyes y ejércitos de la tierra que estaban luchando cayeron ante toda esta ira de Dios, ante toda esta cosa tan fuerte. Ahí lo dejo para explicar porque esas dos versiones no puedo coger ninguna, sencillamente se las menciono. 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Se desvaneció no significa que ya no existe. Por eso mucha gente piensa, se cayeron las estrellas, se desvaneció todo. Significa no es visible. Como no hay luz, todo está como una cosa bastante terrible. Y vamos a ver después, como lo repito, todo esto con más detalle en los capítulos mucho más avanzados. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Por eso explico el terremoto. Si ustedes saben, los terremotos ocurren por las líneas de temblores, pero por eso en el original habla de múltiples terremotos. Y ahí sí, los montes caen. Esto estamos hablando, repito, los últimos días o meses de la gran tribulación antes del gran regreso de Cristo para tomar control sobre la tierra. ¿Ya? Lo vamos a ver con cuidado después. Por eso ahí se mueve. No es que se mueva al comienzo de la tribulación, es al final. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, todo libre, o sea, todo ser humano, de un lado para otro, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. ¿Ok? Nuevamente, ¿qué está diciendo? El periodo que se llama la ira de Dios, que es al final de la gran tribulación. ¿Ok? Como repito, vamos a explicarlo con cuidado. Esta gente no ha recibido al Cristo. Sabe quién es, sabe quién está haciéndolo, pero no lo están reconociendo. ¿Mm? Ok, ese fue el capítulo 6. Vamos al capítulo 7. Acá habla de los 144.000 sellados. Sobre estas hay muchísimas discusiones y opiniones diversas, pero vamos a ver lo que dice la palabra. Después de esto, ¿después de qué esto? Está hablando del momento de la gran tribulación, ¿correcto? Vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Es un simbolismo, ¿no? Que tenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. O sea, hay algo muy, muy marcado, ¿no? 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol sale del este, y tenía el sello del Dios vivo. El sello del Dios vivo significa que tenías la autorización de Dios para ejecutar algo. O sea, los reyes te entregan un sello, con ese sello firmas algo y es como si estuviera firmando Dios, el rey mismo. En este caso es un ángel, un emisario, ¿de acuerdo? Para ángel es emisario que tiene el sello de Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, o sea, con la autoridad del sello de Dios, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Estos 4 ángeles tenían el poder, pero se les dijo, no, no pueden hacerlo todavía. Ok. Diciendo, no hagáis otra vez daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, aquí estamos en un periodo final, en que va a haber una cosa muy fuerte, pero dice que no haga daño a la tierra hasta que sean sellados estos 144.000 que está mencionado acá en el capítulo 4. Ok. eh, ok. Entonces, seguimos. Y oí el número sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel.
Estos 144.000 sellados, lo repite aquí, lo repite en el capítulo 14, son de las 12 tribus de Israel. Y va a decir acá, de la tribu de Judá, 12.000, de Rubén, 12.000, todos 12.000, y menciona 12 tribus, pero no menciona una tribu, de la tribu de Dan. Y menciona a José y a uno de sus hijos, ¿ya? A uno de sus hijos. eh, Él tenía dos hijos. Entonces, José representa a uno de sus hijos y el otro hijo está acá de la tribu de Manasés. ¿Ok? Entonces, los dos están mencionados, en otras palabras, los dos hijos de José, como Jacob los bendijo a los dos hijos específicos de José, diciendo, Jacob le dijo a José, eso está en Génesis, que esos dos hijos eran hijos de él, de Jacob. Y los hijos que venían después de esos dos hijos sí eran de José. Entonces, lo que está representando es esta tribu específicamente. Pero Dan, la tribu de Dan, fue una gran idólatra. Casi desde el comienzo que entran a la tierra prometida robaron ídolos de otros pueblos y empezaron a adorarlos. Y no dejaron adorarlos todo el tiempo hasta que cayó Israel y fue llevado en cautiverio y salió a dispersarse. Esa tribu no se vuelve a mencionar ni acá ni en otras partes de la Biblia. Y después, pero puede que aparezca después. No sabemos eso, no lo explican acá en esto, pero fue borrada esa tribu y fue mencionada esta otra tribu aquí. Ok. Después de esto, ¿quiénes mencionan estos 144.000? Solamente mencionan esto. Van a ser sellados. Y no dice qué pasa luego acá en la tierra, pero ahora habla en el cielo. Dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. En unas traducciones dicen miriadas, es una cantidad gigantesca de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas con palmas en las manos. ¿Se acuerdan cuando Jesús entró a Jerusalén en un burrito? ¿Y qué hacían todos? Lo recibieron con palmas y ponían sus ropas y palmas en el camino para que él entrara. Ese simbolismo en esa época simbolizaba el regreso de Cristo, cuando ya está a punto de regresar y entrar y cumplir su misión. En esa época en Jerusalén fue un poquito antes de que fuera su muerte y resurrección, ¿no? De ahí hasta su resurrección fue un poco menos de una semana. Entonces, cuando esta señal de acá también es muy cerca al regreso de Jesús. Pero eso se ve en el cielo. Ok. 10. Y esta gente, esta multitud, clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, Jehová Padre, y al Cordero, Jesús. La salvación pertenece a ambos. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. A eso se refiere. El trono, los ancianos, 24, los cuatro seres vivientes, y todos estaban alrededor, los ángeles. A eso está hablando, ¿ya? Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, Amén, así sea. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lo que está diciendo acá es, Señor, todo es tuyo. Y ya llegó el momento. Está hablando ya el momento justo antes de que Jesús regrese y tome control de la tierra para el milenio. ¿Ok? Eso es lo que vamos a explicar después cuando vamos a ir revisando. Entonces, acá estaba Juan mirando. Uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y Juan dice, yo le dije, Señor, no Dios, Señor, uno de los ancianos, de los 24, tú lo sabes. Y el anciano me dijo, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Qué está diciendo? Que han salido de la gran tribulación, no han pasado la gran tribulación, no, que han salido de la gran tribulación. La gran tribulación ya está. ¿Y quién lo sacó? Eso es lo que habla
en Tesalonicenses, Pablo explica que en un momento, ¿no? Todos los muertos en Cristo resucitarán y los que estemos vivos en ese momento seremos transformados y llevados a las nubes con Cristo. Ese es un poco antes de regreso. Primero Jesús se lleva a todos los que son salvos con él. Y miren, acá está representado lo que dice. Estos son los que han salido de la gran tribulación. O sea, todos los que estemos vivos en ese momento que el Señor nos lleva, que le llamamos el rapto, este, es lo que está ocurriendo aquí. ¿Quiénes han salido de gran tribulación? Ya han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea, salvación por la gracia de Cristo, no por obras. En la sangre del Cordero, que es la declaración de nuestra salvación, ¿no? Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y ese es el versículo que Jesús dijo, yo voy al Padre para preparar un lugar para vosotros, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo habría dicho. Esto corrobora también ese pasaje del Evangelio. Ok, entonces, tabernáculo es, vamos a estar en la morada de Dios, en la casa de Dios. Ese es también el simbolismo de esto. 16, ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. O sea, calor no se refiere que va a tener frío, que no tienen, sino que no van a sufrir ese calor agobiante que ocurre, ¿no? En ese momento. El sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque ya no necesitamos el sol, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará. Jehová es mi pastor, Cristo es mi pastor, y los guiará a fuentes de agua de vida, que es lo que prometió a la samaritana, ¿no? Tenemos fuentes de agua de vida que no tendremos sed jamás. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. O sea que ya no hay pena, ya no hay dolor, ya no hay sufrimiento. Que esas son las promesas que el Señor se va a llevar a su pueblo. Por un lado habla de los 144.000 sellados, que son los judíos, que pueden ser algunos cristianos judíos, no lo sabemos bien, lo vamos a estudiar más en capítulos posteriores, pero por el momento tenemos eso y sabemos que somos sacados de la tribulación. Vamos a ver en un capítulo próximo cómo Dios promete la protección a toda su iglesia, ¿sí? Pero acá está hablando ya nos llegó y estamos en lo mejor, con el Señor, en adoración, en la mejor situación posible. Ok, con eso hemos acabado este capítulo y podemos ver una cosita, por si acaso, aquí ya en el Antiguo Testamento, en Ezequiel, cómo hablaba Dios que iba a poner una señal en la frente a los hombres, que hombres, la palabra seres humanos, que pueden ser hombres, mujeres, no lo especifica bien, pero es un plural que no es definitivo ni hombre ni mujer, sino es seres humanos, y que clama a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella, de la ciudad, de su casa de Jerusalén, del pueblo, ¿no? Ok, que Dios iba a poner una Tobá, una señal. Esa Tobá señal es bien interesante. Quiero explicarles una cosita extra. Es que cuando estamos marcados acá habla solamente de la frente. Después, acá en la Biblia dice van a ponernos la señal también en la frente. Esa señal no es solamente es una marca, sino también en las traducciones originales habla de música. Y vamos a ver después, en el capítulo 14, cómo estos sellados, esos 144.000, tienen una música especial que nadie más puede siquiera cantarla ni expresarla, porque Dios cuando sella con algo lo sella en forma muy especial. Esta palabra en hebreo significa una música poderosa, la música, la canción de Dios. Lo vamos a ver nuevamente después, ¿sí? Esa es una más. Y eh, y los caballos, estos de los cuatro colores también está mencionado en el libro de Zacarías capítulo 6, eh, que menciona los cuatro colores, caballos negros, caballos alazanes que son rojos, caballos blancos, y ¿se acuerdan los caballos amarillos o verdes que le decía, que según la traducción? Acá la palabra es overos rucios, que son así moteados muy fuertemente, que les había explicado con bastante potencia. Eso es como todo está... eh,
junto. Y un pequeño versículo más que está en Joel, que es muy poderoso, que está hablando del tiempo final. Joel dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Este versículo también es para el tiempo del fin. Esa es una de las promesas ya estando en la tribulación, que el Señor promete para sus siervos, para sus siervas, para todos los que pertenecemos a su familia, un derramamiento de espíritu en una forma masiva e súper importante. Así que también mucha gente tiene miedos, pero las promesas de Dios para nosotros son inmensas. Le doy muchas gracias por estar con nosotros. Los bendigo en el nombre de Jesús y nos vemos la próxima semana.